Fernando le pasa. Como un avión. Atención a Coulthard, que también puede pasar a Michael. Frenadas por detrás, hay toques. Dicen que es imposible adelantar en Mónaco, pero Fernando Alonso lo consiguió en las calles del Principado. En la salida se fue por el interior y Button solo pudo ver la estela del R24. Fernando se ha colado y Jenson Button le puede tocar por detrás. Ha conseguido liberarse, se ha metido. Le ha tocado por detrás probablemente, pero ahí están los dos, Renault delante. Ha sido la última gran salida de Fernando Alonso en este Mundial. Se fue pegado al muro subiendo marchas, aguantó a Massa y a la entrada de la curva ya estaba tercero. Fernando hacia el muro, ha pasado ya Felipe Massa. Cuidado con Massa, que se acerca a él. Barrichello sale bien. Antonio, la salida ha sido otra vez de las de libro. Número 6, nos quedamos en un sitio muy querido para Alonso. Volvió a Hungría, no pudo repetir victoria, pero dejó con la boca abierta a muchos con una salida espectacular. Se cruzó entre los Baronda. Fernando se va al otro lado, se va al interior, ha pasado a Button, se va a quedar por detrás de Barrichello. Puede con Barrichello, no, sí. Sensacional Magic Alonso. En Malasia tuvimos que centrar nuestra vista en los últimos lugares. Alonso salió desde la última fila, pero lo hizo a por todas. Llegó a remontar hasta 5 puestos. Incluso se permitió el lujo de alcanzar a Mark Webber, que salió desde la primera línea de parrilla. Fernando Alonso también ha subido varias posiciones, por lo menos 3. Es salida de Fernando Alonso, señores. Acaba de adelantar a 4 coches. Con la pista empapada, con neumáticos de seco, se metió entre Schumacher y Montoya y se puso al rebufo de Barrichello. Escalada desde el cuarto hasta el segundo escalón. Increíble lo estrecho que es eso. De videojuego absoluta. Llegamos al podio de las mejores. En Australia vimos el primer anticipo de lo que iban a ser las salidas de Fernando Alonso en este Mundial. ¿Quién dijo que un Fórmula 1 no tiene tracción por la hierba? Ha adelantado perfectamente a Juan Pablo Montoya. Fernando Alonso tercero. Qué salida, Antonio. El segundo peldaño del podio se lo hemos reservado a Alemania. Alonso remontó 2 posiciones en la recta de meta de Hockenheim. Aguantó detrás de Raikkonen hasta que pudo darle el hachazo. Se tiró a la izquierda para hacer un sprint por el exterior y llegar a la primera curva en la segunda posición. Adelantado a todos, se ha colocado segundo. Increíble. Segundo corriendo. Increíble. Llegamos a la primera, la preferida también de los espectadores. Sin duda la mejor S que hemos visto en un Mundial. Fue sorteando a todos por la izquierda y después por la derecha. Increíble, arrancó desde el 9º puesto y al final de la recta del óvalo del Indy estaba tercero. Está Fernando Alonso por la izquierda. Está quinto. Cuarto. Se puede poner tercero. Se ha arriesgado mucho y ha hecho una apurada increíble. Tercera posición para Magic Alonso.